Saludos a todos y todas. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura le damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre el presente y futuro de la virtualización de la educación superior en República Dominicana e Iberoamérica. En este espacio, que se inscribe en nuestro laboratorio de ideas, expertos nacionales van a abordar, van a compartir con nosotros reflexiones sobre la educación superior en estos tiempos de crisis y ante la incertidumbre de los tiempos futuros. Asimismo, se darán propuestas para ver cómo responder a los efectos de esta crisis ante una transformación de la educación superior a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Hemos organizado este webinar en dos partes. Una primera parte comprende las reflexiones y propuestas de expertos nacionales que están plasmadas en un documento titulado Presente y Futuro de la Virtualización de la Educación Superior en República Dominicana, que sirvió como inspiración para este webinar. Este documento luego pueden acceder a él mismo en nuestro micrositio de recursos de educación superior de la OEI. En esta primera parte participarán los doctores Miguel Escala, ex rector del INTEC y profesor emérito de esa universidad, el doctor José Armando Tavares, rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, Odil Camilo, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y Julio Sánchez Mariñez, el rector del Instituto de Educación Superior Salomé Ureña, ISFODOSU, que es la Universidad Pedagógica Dominicana. A todos ellos les agradecemos mucho su participación. En la segunda parte del webinar abordaremos todo lo relativo a la virtualización de la educación superior en la región iberoamericana, así como presentaremos algunas experiencias de educación a distancia. Esta parte estará a cargo de la doctora Ana Capilla, coordinadora de Educación Superior y Ciencia de la Secretaría General de la OEI. Por último, para finalizar, tendremos los comentarios de nuestro secretario general, Mariano Jabonero. Solamente decirles que para la Organización de Estados Iberoamericanos, para la OEI, la educación superior tiene una especial relevancia. Es un programa prioritario nuestro y en este momento de crisis se redimensiona. No solamente en la recopilación, el levantamiento de las medidas que se están tomando en los países ante los efectos del COVID-19, sino sobre todo en la búsqueda de propuestas y aportes para responder y ayudar a los países a responder de la mejor manera a esta crisis, que, como dije anteriormente, transformará de manera indudable nuestra educación superior y que necesitamos asegurar que sea a la vez inclusiva, equitativa y de calidad. Todos y todas pueden unirse a nuestro webinar y con preguntas, con inquietudes, comentarios a través de nuestro chat. Posteriormente, los expertos, les enviaremos la respuesta de los expertos. Y sin más, damos inicio a este webinar. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Catalina. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Soy Miguel Escala presentando la introducción de este documento que, como bien dijo Catalina, un documento hecho por 4 académicos dominicanos preocupados. A mí me gusta decir 2 generaciones preocupadas por un mismo asunto y con mismos sueños en relación a la educación superior. Realmente el documento tiene 2 partes. En una primera parte hacemos el análisis de lo que es la virtualización reactiva, que realmente no fue una virtualización total, fue una adopción a partir del decreto presidencial de suspensión de la docencia universitaria de ir a una educación remota, una educación a distancia, que algunos tenían ya sus plataformas virtuales montadas, pero otras tuvieron que realmente inventar, y los profesores se incorporaron de una manera sumamente creativa e inventaron las formas de poderse comunicar con los estudiantes. Quisiera decir que en Dominicana muchas universidades estaban ya al final del periodo académico. En la mayoría de los países, obviamente, iberoamericanos y del mundo, hubo esfuerzos similares y todavía hoy
Estoy recibiendo información, por ejemplo, de cómo Somalia reaccionó al tema, cómo Sudáfrica reaccionó al tema. Ha sido una reacción universal, pero obviamente esa fue una reacción forzosa, emergente, de emergencia y reactiva. Se reaccionó a un hecho, no era algo planificado por las universidades con mucho tiempo. Y como dijo el Grupo Cartagena en un documento que fue de los primeros documentos que se compartió, estamos en una situación que podría describirse bien por la metáfora de que hay que reparar la bicicleta mientras vamos en ella. Y realmente esa fue la situación de esa virtualización reactiva o educación a distancia reactiva. Pero nosotros quisimos poner en la segunda parte del documento, está dedicada a lo que es la virtualización proactiva. La virtualización proactiva en donde compartimos algunas propuestas y reflexiones para seguir dando las mejores respuestas, pero ya preparados, ya analizando lo que va a pasar, viendo hacia el futuro y buscando las mejores formas de hacer la respuesta. Y el documento invita a una reflexión crítica a la CIES para analizar lo que hicieron, descubrir realmente las cosas que tenían establecidas y las potencialidades de los profesores y de los estudiantes, pero de aquí adelante realmente hay que hacer las cosas de una mejor manera, ir planificando, y una planificación que nosotros le llamamos la planificación del poco a poco. Es una planificación que no puede ser que vamos a crear para el próximo periodo académico totalmente todas las características de la virtualidad deseada, pero tenemos que ir avanzando y construyendo cada vez más. A cada institución le toca hacer esa revisión y realmente contribuir a una transformación importante de la educación superior, porque como se avisoran los tiempos y como se ve el fenómeno de la pandemia, es posible que la presencialidad, como estamos acostumbrados, no vuelva a ser una presencialidad en mucho tiempo, no volvamos a la misma situación, y tenemos que por lo menos ir pensando en el próximo periodo académico para lograr la sostenibilidad de las instituciones, que nuestros estudiantes puedan graduarse en el tiempo que más o menos tenían planificado, y al mismo tiempo asegurando la sostenibilidad y la supervivencia de las instituciones y la salud, obviamente, de nuestros profesores y estudiantes. Realmente Harvard sabemos que fue la primera institución que comenzó a planificarse la virtualidad en el tiempo, le dijo a los estudiantes no vuelvan, y nos sorprendió mucho cuando la Universidad de Salamanca se fue a la virtualidad, donde de alguna manera la cátedra de Fray Luis de León dejó de funcionar. Después de 5 siglos funcionando la cátedra, deja de funcionar la presencialidad y todo el simbolismo que representa esa cátedra para la Universidad de Salamanca. La meta que nosotros proponemos en esta es realmente a mediano plazo, es construir proactivamente, y en esa construcción tenemos 4 pilares que vamos a presentar. El primer pilar es el compromiso institucional, psicopedagógico y tecnológico. El segundo pilar es la comprensión y apoyo de los organismos reguladores. El tercer pilar es la integración de profesores y estudiantes, y el cuarto pilar, el liderazgo institucional. Los otros que trabajamos del equipo que trabajamos en el documento serán los que presentarán las otras partes del documento. Muy buenas a todos y todas. Agradezco la invitación de la OI y bueno, pues el honor de ser parte de este grupo de académicos y académicas amigos que a través de esta propuesta de 4 pilares fundamentales pretendemos hacer un servicio no solamente a la educación superior dominicana, sino a toda la educación superior iberoamericana. El primer pilar propuesto es el compromiso institucional psicopedagógico y tecnológico. Es decir, nosotros entendemos que para que se realice una virtualización proactiva, porque lo que ha sucedido hasta el momento es un proceso quizás de virtualización sobre la base de la urgencia, del decreto, de la invitación obligatoria o mandatoria de los gobiernos quizás a pasar a una modalidad virtual por el impedimento que tenemos de la presencialidad y obviamente del aglomeramiento de personas y social distancing como medidas que se han aplicado en prácticamente todas las naciones de la Tierra. En el caso particular del primer pilar que estamos proponiendo, estamos hablando de que a nivel del compromiso institucional psicopedagógico tenemos que reafirmar la centralidad del aprendizaje de los estudiantes, es decir, estudiantes como centro del proceso
de enseñanza-aprendizaje. No podemos centrarnos en un pasar cursos a formato virtual, sino la creación ya de experiencias de aprendizaje colaborativo en términos de comunidades virtuales de aprendizaje. Esta centralidad del aprendizaje de los estudiantes debe de partir de una transformación del modelo educativo a distancia o modelo educativo virtual, que implica obviamente una revisión de la base reglamentaria normativa de la institución. Obviamente toda esta revisión debe de establecerse en función de principios educativos centrados, por ejemplo, en los estudiantes, que invite al aprendizaje activo, a la autoorganización, es decir, a la implementación de estrategias de aprendizaje y de enseñanza colaborativos. También es fundamental en esta centralidad del aprendizaje del estudiante tener una estructura de aula de acuerdo a estándares internacionales. Por ejemplo, está el estándar SCORM, muy conocido por todos, el Think Tank API, que está ahora, digamos, intentando sustituir el modelo de estructura de aula a base de estándares de SCORM. Y sobre todo también hay que definir las estrategias de evaluación y retroalimentación, porque obviamente pues supone una serie de desafíos la evaluación de los aprendizajes en formato virtual, sobre todo en algunos casos cuando hay project-based learning o aprendizaje basado en proyectos, cuando hay un requerimiento, por ejemplo, de enseñanza de ingeniería virtual, hay unos desafíos por responder. Y en la dimensión tecnológica de ese compromiso institucional, hablamos de la dimensión psicopedagógica de ese compromiso, ahora la dimensión tecnológica, sabemos que la tecnología no es el centro, pero define obviamente en gran medida la manera en que enseñamos. Lo primero es que el centro de este compromiso institucional tecnológico debe de poner el acento en el LMS seleccionado, en el sistema de aprendizaje en línea o Learning Management System. Este LMS debe ser completado como centro corazón del compromiso tecnológico, debe ser completado con aplicaciones de videoconferencia, aplicativos o tecnología precisamente para la evaluación de los aprendizajes y también, ¿por qué no ir más allá en términos de data science o ciencia de los datos y sobre todo analítica del aprendizaje, que gracias a las tecnologías podemos pues garantizar de que estas cosas se dan? Es importante que este LMS y aplicativos complementarios cuenten con una plataforma de soporte en términos de servidores dedicados, con buen ancho de banda. Muchas de las universidades se han visto en la necesidad de hacer grandes inversiones para mejorar, obviamente, esta configuración tecnológica. El LMS invita, sobre todo, a que también nosotros definamos protocolos de ciberseguridad. Ciberseguridad no solamente a nivel de docencia, hay obviamente señalamientos de algunas aplicaciones débiles a la hora, por ejemplo, de establecer clases virtuales, etcétera, pero también el tema de ver la ciberseguridad de los procesos académicos, como son las inscripciones, los registros, la admisión, etcétera. En definitiva, estamos hablando de una transformación digital integral de las instituciones de educación superior, que no solamente es la implementación de tecnología, sino de una visión integral a nivel de procesos, de ciberseguridad y de elección de tecnología más adecuada según la demanda y realidades particulares de cada institución de educación superior. Me toca ahora conversar sobre el segundo pilar que nosotros hemos definido como fundamental para esa planificación y asumir de manera proactiva la virtualización de las universidades, por lo menos en el corto y mediano plazo. No sabemos qué puede pasar después. Es el compromiso y apoyo de los organismos regulatorios. En cada país existe un ministerio, una dirección general o un instituto que realmente regula lo que es la educación superior. En muchos países están también las acreditadoras. Hay otros organismos que también inciden en lo que es la regulación de la educación superior. Dependiendo de cada país existen diversas modalidades y realmente es sumamente importante. Primero, el compromiso y el apoyo, y parte también la comprensión de esas entidades regulatorias de todo el proceso que se está viviendo. Las universidades están haciendo su esfuerzo y muchos de esos organismos regulatorios han asumido un liderazgo. Unos más que otros han asumido un liderazgo, han sido los que han buscado hasta los recursos, por ejemplo, el elemento de la conectividad de las clases más vulnerables, el elemento de lo que es el apoyo
a grupos con discapacidades sensoriales que tienen dificultades. Hay organismos regulatorios que han apoyado a las universidades que buscan llegar a todos y llegar de la mejor manera. Y eso ha sido un elemento interesante. Es preciso que esos organismos también regulatorios entiendan que los procesos de admisión, los procesos, todos los procesos que tienen las universidades van a pasar a ser manejados en teletrabajo, todos van a ser procesos virtuales. Y obviamente aquí hay un elemento clave, que es el elemento también de graduaciones. No solamente es el efecto que hemos visto en Japón de graduaciones virtuales y en otros países, pero también es el elemento de lo que es la certificación de esas calificaciones, los récords de nota, las firmas digitales que todavía muchas instituciones no han aceptado. Hay muchas instituciones que trabajan, por ejemplo, poniendo notas los profesores a través de la virtualidad, pero tienen que pasar por registro a firmar. Esos son elementos y muchas veces esos son exigencias de las instituciones regulatorias. Son cosas que hay que verlas desde otra perspectiva y obviamente animar a las universidades, los organismos regulatorios y lo que son las mismas acreditaciones, los plazos que se han dado a las instituciones para presentar planes de mejora, los informes que tienen que preparar de autoestudio. Es decir, hay otros plazos que fueron establecidos en un momento donde la presencialidad y donde no había pandemia. Ahora que hay pandemia y no hay presencialidad, obviamente esos organismos regulatorios, esos organismos asesores, esos organismos de acompañamiento de las universidades tienen que buscar de otra manera. Y obviamente hay que abocarse a revisar a nivel institucional, con el apoyo de esas instituciones, los reglamentos académicos que exigen presencialidad, los reglamentos académicos incluso de pago de los profesores que exigen las asistencias, etcétera, etcétera. Todos esos elementos deben ser modificados y obviamente los organismos regulatorios forman parte fundamental de eso. Los organismos regulatorios tienen que de alguna manera también acompañar a las universidades en ese poco a poco para ir obviamente dando y acompañando a una virtualidad creciente y a una virtualidad que va mejorando con el tiempo. Eso es parte fundamental del elemento que se va a trabajar, y esos organismos tienen que ayudar a la CIE también a buscarle la forma de la evaluación y las prácticas, es decir, ¿qué se hará? Por ejemplo, los planes de estudio quizás se tengan que alterar subiendo asignaturas que no exigen presencialidad de prácticas y que no se exigen otras presencialidades en términos de lo que es la participación con pacientes o de lo que es la práctica de la enseñanza supervisada. De alguna forma hay que buscar otras modalidades o hay que posponer y hacer modificaciones en lo que son los planes de estudio. Por último, yo quisiera hacer una mención también a los organismos internacionales y a las asociaciones de instituciones, como el caso de la OEI, como el caso de otras instituciones multilaterales. Obviamente, las universidades y los mismos organismos que son reguladores exigen o piden o buscan orientaciones más allá de lo que pueden seguir haciendo y de lo que están haciendo. Y obviamente ha sido una labor que han hecho muchos de estos organismos multilaterales, organizaciones universitarias, de establecer medios de información y medios de comunicación donde se plantean todo lo que se está haciendo en otros países. Hay bases de datos, hay páginas web completas de eso, y eso hay que hacerlo y que estimularlo, porque obviamente hoy el benchmarking es mucho más importante que en otras ocasiones. ¿Cómo se está resolviendo la evaluación de laboratorios en unas instituciones? ¿Cómo se está replanteando lo que es la enseñanza de la medicina y de la odontología? ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen obligación de la pasantía? Es decir, de alguna manera, estas son cosas que tienen que irse poco a poco consiguiendo, y la presencia y la participación de organismos multilaterales y de organizaciones de universidades a nivel de toda Iberoamérica, a nivel mundial, es una contribución sumamente importante. Muy bien, pues a mí me toca conversar sobre el tercer pilar que hemos definido como importante para un diseño proactivo del modelo pedagógico que vamos a estar asumiendo en las instituciones de educación superior, al menos en los próximos periodos académicos. Este pilar tiene que ver con la necesaria integración de los profesores y de los estudiantes. Los profesores han protagonizado
algo que era impensable quizás para muchos hace unas semanas, que es una transición abrupta a la virtualidad, y han hecho un esfuerzo encomiable. En este proceso ahora que toca diseñar un periodo académico o unos periodos académicos que serán probablemente completamente virtuales, su participación tiene que ser creativa, tiene que ser activa, y ellos deben ser parte del diseño de este modelo. Son los docentes, y eso tenemos que reconocerlo, los liderazgos de las instituciones, quienes mejor conocen las bondades y las limitaciones de todos los recursos tecnológicos que hemos puesto a su disposición. También son los docentes quienes en su interacción descubren cuáles retos están enfrentando los estudiantes y cuáles oportunidades brinda esta modalidad de enseñanza para construir competencias. Es muy importante que tomemos en cuenta sus opiniones, sus experiencias, que sepamos valorar qué tan oportunos han sido los servicios que hemos puesto a disposición de la comunidad académica y cuáles otros servicios siguen siendo necesarios para hacer de la experiencia formativa una experiencia de calidad. Se ha señalado que los profesores tuvieron que pasar a una formación muy a la carrera, una formación modalidad SOS, porque si bien en muchas instituciones se contaban ya con LMS, no se hacía uso intensivo de ella. Generalmente era un complemento a la presencialidad, y en unos cuantos días, apenas 1 o 2 semanas, cientos, miles de docentes de todo el sistema de educación superior tuvieron que aprender a utilizar ya sea un LMS u otras plataformas de interacción en vivo. En esta fase ya más proactiva tenemos que continuar la formación y el desarrollo de los docentes, pero en esta ocasión ya no se trataría solamente de una formación que les ayude a conocer y a manejar la tecnología, las herramientas. Tenemos que volver, como planteaba José Armando, a los principios psicopedagógicos que deben subyacer este modelo de enseñanza. Saber que no se trata simplemente virtualizar contenidos, hay que crear un modelo pedagógico diferente, y la formación que estemos proveyendo a nuestros docentes debe centrarse en ello. Técnicas de enseñanza, como se señaló, que privilegien el aprendizaje activo y el colaborativo, han de ser los temas de estas formaciones, que de todas maneras tienen que ser formaciones muy prácticas, que permitan ejecutar, poner en práctica de una vez todas estas destrezas que van desarrollando nuestros docentes. Hay un reto importante porque se trata de hacer una formación que les resulte relevante a los profesores independientemente de la disciplina y el nivel en el que enseñan. Así que se trata de formaciones a la medida que tendremos que estar desplegando desde las instituciones. El tema de evaluación, que es un tema que ya se ha señalado, que preocupa y ocupa a docentes y a estudiantes, debe ser trabajada. Debemos acompañar a los docentes en el diseño de modalidades alternativas, instrumentos y herramientas de evaluación de los aprendizajes, redacción de rúbricas, el diseño y la retroalimentación de los portafolios, cómo redactar adecuadamente consignas. El lenguaje escrito cobra una importancia fundamental en esta modalidad y debemos asegurarnos que se cuentan con las destrezas necesarias. Un tema importante es que en este proceso de más reactivo han emergido interesantes comunidades de práctica, han emergido liderazgos y muchos docentes han sido quienes le han dado la mano a sus colegas para diseñar sus clases, ya sea el fin del semestre o la segunda parte del semestre, que en algunos países le correspondió. Es muy importante que ahora en este momento proactivo estas comunidades de práctica sean formalizadas y que podamos sacarle el mayor de los provechos para el crecimiento de todos los involucrados. Es fundamental también que en este modelo los docentes tengan la oportunidad de sistematizar aquello que les ha funcionado. Esas buenas prácticas que van emergiendo deben documentarse y deben ser parte integral. Los docentes deben reconocer su experiencia en este modelo, que para muchas instituciones se aplica ya en verano, otras tienen la posibilidad de que sea en el otoño, pero más temprano o más tarde todos tenemos que iniciar de cero con un semestre completamente virtual. Importante es reconocer que en esta adopción reactiva de la virtualidad, los docentes les ha tocado asumir roles que en algunos modelos son asumidos por terceros. Los docentes han tenido que ser diseñadores instruccionales, han tenido que ser tutores, y ese es un elemento que hay que considerar porque todavía en muchos países, en muchas instituciones, prevalece el docente por cátedra. Y entonces es importante tomar en cuenta quiénes, ese esfuerzo que inicialmente es muy grande de un diseño
ideal de un entorno de aprendizaje, pues tiene que ser compartido con otros. Sobre los docentes, finalmente, decir que así como los profesionales de salud y seguridad han sido reconocidos por toda la sociedad por estar en primera línea dando la batalla de esta crisis, los docentes han estado ahí. Ha sido una labor encomiable que debemos celebrar y reconocer. La otra cara de la moneda de este tercer pilar tiene que ver con la integración de los estudiantes. Según encuestas que van levantando algunas instituciones, algunas universidades, la mayoría de los estudiantes han asumido con entusiasmo este paso a la virtualidad. Probablemente porque son nativos digitales y se sienten muy cómodos trabajando en estos entornos, comunicándose virtualmente. Pero tenemos que ser cautos y saber que no todos cuentan con estas condiciones. Se ha mencionado ya que hay temas de conectividad, hay estudiantes que no tienen en sus hogares la tranquilidad para estudiar, que tienen que asumir otras tareas. Y como ya han dicho otros, tenemos que asegurarnos que las brechas digitales no se conviertan en brechas de aprendizaje. Tenemos que conocer el perfil de los estudiantes, las universidades deben saber cuál es su situación y proveerles oportunidades de aprendizaje. Es importante escucharlos, que esta experiencia sea incorporada en el modelo, que sus planteamientos sean considerados en el diseño. Y debemos saber que si bien el LMS es muy importante, la elección del LMS, el estudiante, los estudiantes han de ser el centro de este modelo de enseñanza. Esta es una oportunidad para promover la autogestión del aprendizaje, un principio pedagógico al que aspiramos en educación superior, pero saber que no pasa solamente porque encarguemos asignaciones. Es muy importante que desde el diseño del modelo pedagógico se privilegie el aprendizaje activo y que no cometamos el error de que aún sea mediados por una pantalla, mediado por una plataforma, no reproduzcamos o no retrocedamos a una enseñanza transmisiva donde solamente el profesor es el que sabe y cambia en la cátedra, el púlpito, por una pantalla. Finalmente, referirnos que tenemos que hacer un esfuerzo importante para que estudiantes y docentes sigan disfrutando, sigan desarrollando de todas aquellas conquistas que en educación superior hemos logrado plantear para hacer de la experiencia formativa una experiencia de desarrollo. Es el caso de la internacionalización. Saber que la movilidad estudiantil, por ejemplo, también es posible hacerla virtual. Hay modelos interesantes como los que ha desplegado State University of New York, SUNY, el COIL, que es de colaboración en línea. Y esto es fundamental porque estas competencias interculturales y esta formación de la ciudadanía global sigue siendo hoy más que nunca una necesidad. También tenemos que asegurarnos que tanto estudiantes como docentes sigan desplegando esfuerzos de aprendizaje en el servicio, sigan fomentando la investigación, la innovación, el emprendimiento. La docencia es el eje fundamental de este esfuerzo, pero todos los otros sistemas, programas que están en marcha en la educación superior deben también transitar a la virtualidad en este modelo ya mejor planificado y proactivo. Con esto termino el tercer pilar y doy paso a mi compañero. Bien, buenos días o buenas tardes, donde quiera que estemos, dependiendo de donde estemos. Me toca de los 4 pilares comentar brevemente el que llamaría el pilar Atlas, porque sobre él, sobre sus hombros descansan los demás. Para afrontar las demandas que nos ha planteado la crisis, se requiere de un liderazgo institucional fortalecido, en el que se involucren todas las instancias directivas de nuestras instituciones, la rectoría, las juntas y consejos de directores, las vicerrectorías, los demás gestores académicos, pero con una clara y compartida visión y una común capacidad de accionar en función de la realidad actual, de manera que sea una capacidad de accionar de manera flexible y abierta al rápido aprendizaje continuo. Es un liderazgo institucional que debe ser capaz de afrontar simultáneamente múltiples tareas complejas y solo puede hacerlo con base a un liderazgo colectivo. Entre esas tareas, en primer lugar, operar en condiciones que preserven la salud de todos los miembros de la comunidad institucional, insistir en la comunicación con toda la comunidad, con todos sus estamentos, por todos los medios disponibles, y hacerse presente también en la comunidad nacional,
asumiendo en ese sentido que nunca habrá demasiada comunicación. Debe, por tanto, promover y hacer posible la integración entusiasta y creativa de todos los sectores de la comunidad académica sin excepción, impulsar así la búsqueda de las mejores soluciones posibles para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo en un ambiente de calidad. De otro lado, encontrar alternativas para seguir cubriendo los compromisos con su personal fijo y con la cobertura de sus operaciones fundamentales. Movilizar y viabilizar las contribuciones de la institución y todos sus miembros con aportes específicos de soluciones a la crisis, porque hoy más que nunca el compromiso de las universidades debe manifestarse, y en este tiempo de incertidumbre velar por la sostenibilidad en el tiempo de las instituciones. Es un liderazgo institucional que debe expresar su compromiso con el cambio, actualizando sus planes estratégicos e institucionales, complementándolos con planes contingentes y sus correspondientes mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las tareas y al logro de los objetivos y metas. Nunca olvidaré ahora la frase resumen del seminario más importante doctoral que tuve de estrategia. De entre todas las teorías, al final en la vida, se trata de planificación por aproximación y gerencia por contingencia. O para tomarlo con el reciente documento de McKinsey, cómo combinar las 4D que recomiendan: la de descubrir, la de decidir, la de diseñar y la de delivery, que la llamaría en castellano implementar. Por eso, a manera de conclusión en las reflexiones de nuestro grupo, planteamos que hay que insistir en que se puede, que ante la crisis producida por la pandemia, las universidades y los sistemas de educación superior han respondido, que hemos demostrado que se puede, pero que debemos pasar de respuestas reactivas a las proactivas. Tenemos que seguir respondiendo, integrándonos a construir el futuro proactivamente. En términos de la oferta académica, de la virtualización reactiva al pasar a la proactiva, hay que atender a los estándares internacionales y las buenas prácticas de instituciones virtuales de mucho prestigio que indican de nuevos componentes a ser integrados en la docencia virtual. Como mencionaba Odil, herramientas que promuevan el aprendizaje activo y colaborativo en contraposición al pasivo e individual. No se trata sencillamente de hacer una telepresencia, sino de virtualizar las actividades de aprendizaje. Esos componentes y otros deben caracterizar la virtualidad de las instituciones de educación superior para que proactivamente las desplieguen de manera virtual, a distancia, construyendo a partir de los aprendizajes de esta etapa anterior y de las mejores prácticas nacionales e internacionales. Eso nos lleva a plantear la necesidad de la cooperación por encima de fronteras. Si bien por un lado en estos momentos se cierran fronteras y se suspende la movilidad estudiantil y profesoral, por otro lado debe insistirse en la cooperación interinstitucional, nacional e internacional, en formas bilaterales y multilaterales, compartiendo experiencias y aunando recursos para enfrentar la crisis. Las asociaciones y organismos internacionales en el campo de la educación superior deben promover y facilitar estos propósitos. Un ejemplo palpable de esto es este evento organizado por la OEI. Para nuestros estudiantes, hacer saber de esa cooperación e invitarles a cooperar entre ellos debe abrirles al sentido de solidaridad nacional e internacional que ha despertado la crisis. Y esto debe convertirse en una experiencia formativa de ciudadanía global que creo recordarán para siempre. Insistimos en que hay que mirar más allá de la curva. La virtualización proactiva va más allá del próximo periodo académico. Requiere mirar hasta el futuro fuera de la crisis. Las universidades tendremos que decidir el papel de la virtualidad en su quehacer académico ahora y en el futuro y actuar en consecuencia.
De la crisis, ciertamente, además de problemas, surgen oportunidades y aceleradores de innovaciones y desarrollos que de otra forma no se abordarían o se pospondrían, como había pasado, por falta de sentido de urgencia. Debemos crecernos y seguir aportando por encima de las dificultades. En la proactividad que proponemos hay elementos de optimismo, de esperanza y de sueños. Nuestros sistemas de educación superior aprenderán de esta crisis y trabajarán para construir también proactivamente un mejor futuro para todos. Depende en gran medida del liderazgo institucional, colectivo, flexible, dinámico y participativo. Miguel mencionaba una frase de la Declaración de Cartagena que me recordó una expresión de Einstein con la que quisiera terminar. Se atribuye a Einstein que decía que la vida es como montar en bicicleta, que para conservar el equilibrio habría que mantenerse en movimiento. Nos hemos puesto en movimiento y habrá que mantener ese movimiento, pero atendiendo a estándares que hagan de la virtualización reactiva una más proactiva y por tanto más atinente a la calidad y, como bien decía Odile, a los temas de inclusión y de equidad en nuestras sociedades. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Julio. Gracias, doctor Julio Sánchez. Con estas reflexiones terminamos la primera parte del webinar y damos inicio a la segunda parte sobre la virtualización de la educación superior en Iberoamérica. A continuación, Ana Capilla. Gracias, Catalina. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Quiero, en primer lugar, felicitar a los autores del informe por su iniciativa y porque se hayan querido participar en este evento. La parte positiva de las nuevas tecnologías y del confinamiento 4G es que nos permite, dentro de estas circunstancias tan extraordinarias, al menos tener estos espacios y momentos de reflexión. En el caso de la OI, lo que me gustaría es aprovechar estos momentos para compartir con todos las conclusiones del último seminario que celebramos antes de la pandemia, que se refirió precisamente a educación a distancia, calidad en la educación a distancia. Fueron los días 10 y 11 de marzo y no es que fuéramos nada premonitorios, es simplemente que es una de las áreas que nos interesa trabajar desde la OI. Entendemos que la educación a distancia tiene un enorme potencial para nuestra región. La educación a distancia además ha crecido bastante en los últimos años. Es cierto que si ahora vemos estos datos nos pueden parecer casi extraños porque ahora mismo estamos el 100% en educación a distancia. Pero hace tan solo unas semanas lo cierto es que la educación a distancia tenía un peso relativo en nuestra región, aunque creciente muy importante. Como podemos ver, es donde ha crecido más la matrícula. Hablamos de un 73% entre 2010 y 2017. Es además un crecimiento muy desigual, eso sí, por países. La media iberoamericana se sitúa en torno al 15,3% de los alumnos matriculados están en titulaciones en educación a distancia. El país con más educación a distancia era Brasil y República Dominicana se situaba muy próximo a la media, en torno al 13,7%. Como digo, ahora mismo estamos todos al 100%, pero es cierto que, como señala el informe, también es una educación a distancia reactiva en la mayor parte de los casos, no 100% proactiva. Pero bueno, es cierto que hemos iniciado un camino que seguro va a hacer que estos números vayan a cambiar en los próximos meses, incluso cuando se vuelva a la normalidad. Evidentemente, este incremento en la matrícula tiene su reflejo en el número de egresados y en los graduados. Y también ha crecido notablemente. Hablamos se ha pasado del 11,6% de graduados en enseñanzas en educación a distancia a un 15,2% en 2017, es decir, 635.000 alumnos
que se han graduado en titulaciones en modalidad a distancia. De nuevo, hay diferencias notables entre los países, situándose República Dominicana muy próximo a la media iberoamericana. Otro aspecto para nosotros también importante es el de la movilidad en la región y la internacionalización, y esto es otro de los aspectos donde sí creemos que va a haber más cambios como consecuencia de estas circunstancias extraordinarias y de la pandemia. Como vemos, en general el número de estudiantes internacionales era bastante bajo, con la excepción, por ejemplo, de México, que tenía un 17,6%, pero en República Dominicana tan solo en torno al 2,5% de los estudiantes que estaban en la modalidad a distancia eran estudiantes de otros países. Es evidente que la educación a distancia propicia la internacionalización. Es más fácil que haya estudiantes internacionales cuando no exigen necesariamente un desplazamiento por razones obvias, entre otras de coste, y creemos que en ese mundo que nos vamos a encontrar una vez que salgamos del confinamiento, este tipo de movilidad va a incrementar mucho más, porque va a ser complicado, sobre todo en un primer momento, que haya desplazamientos, y porque además en el momento en que casi todas las universidades ya van a tener la opción de ofertar, si bien no quizá todas las titulaciones, pero sí algunas asignaturas, será más fácil ese intercambio y esa movilidad virtual a la que normalmente nos referimos. Por lo tanto, es otro de los, como digo, cambios previsibles que se van a producir como consecuencia de estas circunstancias extraordinarias que vivimos. El seminario que celebramos de calidad en la educación a distancia que mencionaba anteriormente, que se celebró en Loja, en Ecuador, tenía como objetivo, algo que ya se ha comentado por los anteriores ponentes, compartir buenas prácticas por parte de universidades que tienen mucha experiencia en educación a distancia, ya sea virtual o no. Y por otra parte estaba también dirigido a algo que se ha mencionado aquí, que son las agencias de calidad, las agencias evaluadoras, porque dentro de nuestro proyecto Universidad Iberoamérica 2030 nosotros trabajamos muy estrechamente con las agencias de evaluación para intentar coordinar sus indicadores, sus parámetros de evaluación, porque eso genera confianza entre los sistemas universitarios de la región. Y uno de los ámbitos en los que nos parecía muy importante actuar era precisamente educación a distancia, por ese crecimiento de la matrícula que hemos visto, porque la educación a distancia tiene unas características propias. Se ha hablado en este seminario desde la perspectiva del profesorado del alumnado, pero hay que tener en cuenta también que para las propias instituciones y para los organismos acreditadores no pueden evaluar siguiendo los mismos indicadores la educación presencial que la educación a distancia. Y de hecho, en mayor o menor medida, todas las agencias de la región están trabajando en el desarrollo de estos indicadores para educación a distancia. Por eso nos parecía propicio realizar este encuentro donde hubo un grupo de trabajo y precisamente estamos trabajando en los resultados de ese grupo de trabajo, en los acuerdos que se llegaron allí, así que recojo el guante cuando nos han comentado que los organismos internacionales podemos hacer mucho, no solo por compartir buenas prácticas, sino también por ofrecer orientaciones. Ese es nuestro objetivo, realizar una guía que sirva de orientación a las agencias de calidad y, por supuesto, también a las propias instituciones en esa transición que van a tener que hacer, o esperemos que hagan, de la educación virtual reactiva a la proactiva. Entendemos que una vez que ya están haciendo el esfuerzo de pasar a la educación virtual, este esfuerzo lo van a intentar amortizar en el largo plazo, incrementando su oferta. Para ello, como se ha dicho, hay que tener en cuenta que la educación a distancia es una modalidad que tiene unas características propias, una metodología especial, que por lo tanto va a exigir un esfuerzo. Ahora mismo, como decimos, estamos en una fase en el que simplemente estamos intentando que los alumnos no pierdan el curso, pero realmente la transición hacia la educación a distancia todavía exige esfuerzos
otro tipo de esfuerzos. Pero como digo, de todas maneras se está avanzando bastante, sobre todo en lo que se refiere a las infraestructuras tecnológicas. Es evidente que las universidades, para poder pasar a la modalidad a distancia ahora mismo, han tenido que estar haciendo una gran inversión. No es lo mismo que se te conecten al día 300 alumnos al aula virtual a que los 10.000 alumnos de una universidad estén conectados, más sus profesores y demás. Entonces, una vez que están establecidas las infraestructuras tecnológicas, que ese es uno de los puntos que en calidad se evalúa de manera especial, porque es evidente que esa infraestructura tecnológica es lo que le da acceso al aula, digamos, a la universidad, al alumno. Entonces es importante que sea completamente accesible, que el alumno pueda conectarse las 24 horas del día, sobre todo si estamos hablando además de posibles alumnos internacionales, y que haya también un sistema de mantenimiento y demás. Desde la perspectiva del alumnado, indicadores de evaluación, es importante, como decimos, esa comunicación constante, el que tenga conocimiento de la plataforma y de las herramientas que se van a utilizar, y también esas otras figuras. Antes hablaba Odile de que bueno, los profesores ahora mismo están adoptando roles que a lo mejor no eran exactamente lo que les corresponde. Es cierto que en la educación a distancia está muy diferenciado lo que es el rol del profesor académico, de lo que puede ser un profesor tutor, un profesor de apoyo, que son los que garantizan esa comunicación constante que tiene que haber entre el alumno y el profesor. Otro aspecto también, como digamos, muy importante es lo que se refiere a la formación del profesorado, y de hecho algo se ha comentado a este respecto, porque no se trata solo de que conozcan y sepan utilizar las distintas herramientas tecnológicas, sino que tengan también una formación metodológica. Es decir, que ellos sean conscientes de que hay que los alumnos tienen que adquirir determinados contenidos y determinadas competencias, y que sepan de qué manera aplicar las nuevas tecnologías para garantizar la adquisición de esos conocimientos y de esas competencias. Por lo tanto, lo que en general lo que queremos señalar es, y como digo, estamos trabajando, son esas orientaciones, tanto para las agencias de calidad como para las propias universidades, para que completen esa transición a la educación virtual, porque creemos enormemente en el potencial de la misma para nuestra región. Además, una de las conclusiones también de ese seminario que percibimos es que cada vez está bajando más la edad de acceso a este tipo de educación. Normalmente estaba muy orientada a un alumnado mayor. Es evidente que ahora los alumnos más jóvenes también se están adaptando a esta educación virtual. Ahí hay un gran potencial de crecimiento. También va a haber un contexto económico adverso, seamos conscientes de ello, y en esos casos aumenta la demanda. Quizá parte de esa demanda se pueda orientar hacia la educación a distancia. Por lo tanto, desde la OI, pleno compromiso con este tipo de formación y conseguir dando las orientaciones y recursos necesarios tanto al profesorado e instituciones sobre la mejor manera de hacer esta transición y de garantizar que tengamos educación a distancia en la región, sí, pero que sea de la máxima calidad. Gracias a todos. Gracias, Ana. Ahora, a continuación, los comentarios del secretario general, Mariano Jabonero. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a todos. Bueno, al grupo de personas que han trabajado en este informe, que han trabajado en este proyecto, y a Ana Capilla, que es nuestra responsable en temas de educación superior y ciencia y ETP. Y insisto que creo que es un espacio especialmente idóneo para trabajar y compartir. Yo quería únicamente hacer una reflexión final, porque lo que se ha hecho es mucho y muy interesante, y además creo que hay una amplísima coincidencia sobre todo ello. Yo les puedo confirmar que llegué a la OI hace poco más de un año. Los países me pusieron, digamos, esa confianza. De primer momento que llegué a la OI pensé que la educación superior era un ámbito prioritario de trabajo en la región por muchos motivos. Motivos de crecimiento demográfico, cada día son más alumnos y más docentes que trabajan en educación superior. Hemos llegado en América Latina a 30 millones de estudiantes. En primer lugar, la vinculación entre educación superior y ciencia e investigación es muy fuerte en nuestra región, y creo que es una apuesta estratégica en ese sentido. Hace poco más de un año, y miren ustedes en lo que estamos, creo que estamos en un espacio de debate y de intercambio de información muy interesante. En relación con todo esto, creo que además hay un esfuerzo de comunicación muy fuerte
y que para nosotros creo que hay una cuestión casi conceptual, pero me gustaría que compartiera con todos ustedes. Esto, cuando llegamos a la OI, nos encontramos que había un proyecto propio de cooperación en la OI, que era el proyecto Meta 2021, y un proyecto, digamos, que fue brillante en su momento, y intentó por todos los medios articular un eje de cooperación entre los 23 países miembros. Pero el tiempo había cambiado, habían pasado años y había cambiado una agenda internacional, que era la Agenda 2030, que es la agenda que asumió Naciones Unidas para trabajar digamos, con la mirada puesta en los ODS, que son objetivos que todos compartimos. Y decidimos desde el primer momento que había que, digamos, hacer una evolución rápida de la Meta 2021 a la Agenda 2030. Por lo tanto, nuestro proyecto de educación superior es un proyecto de Universidad Iberoamericana 2030. Nuestro horizonte es, trabajando, digamos, en ese marco de esa Meta 2030, que es el marco que nos une a todos y nos completa a todos. No es una cuestión de trabajar a corto plazo en horizontes coyunturales, que también en la medida que sean tácticos, pero la estrategia es el 2030. En esa lógica, lo que pusimos en marcha, en primer lugar, es un informe de diagnóstico, al cual Ana Capilla ha hecho referencia a él en una muy buena intervención, un informe de diagnóstico, y es en el cual poner de relevancia, transparentar qué es lo que ocurre en la región. Y esa transparencia es parte del compromiso. Lo que ocurre en la región, ocurre de todo. Hay bueno, malo y regular, y creo que es, digamos, una cuestión que nos interesa mucho y además nos sigue interesando a la medida que queremos avanzar en ese diagnóstico sobre educación superior, pero muy en relación con un tema que es el problema capital de nuestra región, que es el problema de la productividad, lo que la CEPAL llama la trampa de los países de renta media. Pues estamos trabajando en una segunda versión de este informe, en el cual es vincular educación superior, formación técnico-profesional y productividad. Somos una región en la cual la productividad es baja, es inconsistente y es muy volátil. Y lo es dramáticamente mucho más a partir de este momento con el COVID-19. Creemos que la contribución de la educación superior a esta lógica es muy importante y creo que además tiene que contribuirse a través de unos ejes que son muy claros y que creo que compartimos todos. Se ha mencionado ya directamente movilidad. Se habla mucho de movilidad. Creo que hay una retórica abusiva en torno al tema de movilidad. Somos la segunda región del mundo que menos crece en movilidad. Eso es un hecho cierto. Podemos seguir hablando de movilidad y de espacios compartidos, pero al final todo eso no se traslada a lo que ocurre realmente con profesores, con docentes y con alumnos de la región. En segundo lugar, hacer más internacional nuestra universidad. Otro objetivo que está asociado al anterior y creo que es un tema en el cual tenemos que trabajar mucho y más. Y luego después calidad. No es casual que la última actividad presencial que ha tenido la OI en la ciudad de Loja, en Ecuador, como mencionaba Ana, fue un seminario sobre educación a distancia y calidad educativa. Creo que es un reto y que está muy asociado a ese crecimiento casi exponencial de lo que es la educación a distancia. Y eso todo asociado con un cambio de modelo. El cambio de modelo no es enseñar, digamos, por correspondencia. Eso sería hace 30 o 40 años. En este momento es un cambio de modelo que tiene que ver mucho con cambio de metodologías, tecnologías, con una inversión diferenciada en el caso de educación superior y que todo ello está muy asociado también a un tema que para nosotros es capital, que es la investigación. Seguimos siendo una región en la cual el número de profesores doctores en nuestras universidades es muy bajo, una medida, si no me creo recordar mal, de en torno al 12%. Es una media muy baja para asegurar que nuestras universidades tengan, digamos, una garantía de asociar docencia con investigación de forma consistente. Y ahí, digamos, creo que hay que tener esfuerzo en favorecer procesos de movilidad que estén asociados a la investigación y a que el número de profesores doctores en nuestras universidades vaya creciendo. Estamos en un momento clave, un momento crítico de incertidumbre. Hoy, día tantos de abril, todo es incierto. Doy datos. La CEPAL decía hace 20 días que el crecimiento negativo del CERGIL iba a ser del 1,8%. El Banco Mundial hace 4 días decía ya del 4,5%. Hoy sale una noticia que incluso en el caso de España hablan del 15% de caída del PIB. Todo eso augura un escenario muy complejo. Y un escenario muy complejo en el cual tenemos que trabajar con mucha silencio. Con mucha evidencia. Hay un lema en la OI, un lema, digamos, no explícito, pero creo que implícito, y que quien me esté escuchando de la casa, Catalina y Ana, me han oído hablar muchas veces que tenemos que trabajar a partir de evidencias y no de ocurrencias. Cada día se le ocurre a alguien algo, alguna medida, digamos, mágica para cómo hacer frente al futuro. No hay atajos, aquí no hay atajos, aquí hay evidencia,
hay datos, tenemos mucha información de lo que ocurre en nuestra región y a partir de esa información construir políticas públicas también en el Consejo Superior que sean consistentes y tengan garantías de éxito. Por otra parte, en esta situación, con un impacto económico muy serio, creo que tenemos que generar una complicidad muy fuerte de generar visibilidad, imagen, mensaje y presión frente a los agentes económicos externos. Hay que, digamos, generar una campaña, lo digo tranquilamente, frente a entidades como son el Fondo Monetario, el BID, la CAF, porque esto si no, no va a salir adelante. Cuando la gente, y muchos decimos, y lo decimos en plan de frívolo, o en plan, digamos, de cierta conmiseración con nuestros hijos y con la familia, saldremos y saldremos más fuertes, ¿cómo? ¿Hay respuestas fehacientes a cómo va a salir más fuertes? Bueno, a mí que me den argumentos. Saldremos más fuertes, pues saldremos, digamos, los que saldremos, digamos, después de haber soportado una presión, digamos, muy dura. Pero para salir más fuertes hace falta, digamos, recursos, apoyo y consistencia. Y creo que es una tarea que tenemos que asumir todos. Creo que esa presión de imagen frente a entidades financieras es imprescindible ahora mismo. Y conseguir que estas entidades no dediquen su apoyo y conseguir que aquellas que tenían puesto el foco en cierto tipo de ámbitos sepan poner el foco en un ámbito en el cual es construcción de conocimiento, que es construcción de capital humano, que es construcción de productividad, que es construcción de futuro. Creo que esa es una cuestión básica y en el tema de educación superior creo que es fundamental. Hay una cuestión que de vez en cuando, creo que en los últimos días he escrito alguna vez en algún artículo, y es que tenemos tres frentes de lucha. Un frente es el COVID, evitar, digamos, la sangría que está produciendo la epidemia. Segundo, los efectos del COVID. Los efectos de esta pandemia son efectos muy serios sobre educación, sobre salud, muchos factores. Y en tercer lugar, otro frente que tenemos abierto es el frente de la retórica. Digamos, tenemos enfrente un frente de la retórica que combatir. La retórica compradora con frecuencia es hueca e inconsistente. No puede ocurrir otra vez. Hago hincapié en ese tema porque es un tema muy importante de cara a nuestros gobiernos y de cara a organismos multilaterales de cooperación. Por nuestra parte, por parte de la OEI, pues se han puesto en marcha una serie de medidas que creo que de momento tienen una muy favorable respuesta, más compartir información administrativa y política, que es lo que está ocurriendo. Además, estamos mejorando el sistema de comunicación. Entre hoy y mañana será otro sistema de comunicación en el cual explica qué es lo que hacen nuestros gobiernos para hacer frente a la crisis. Entre ellos están los famosos temas de debate como los sistemas de evaluación. En cada país se toman decisiones, medidas, unas más acertadas que otras, pero creo que compartamos este ámbito de la evaluación académica es importante. Por otra parte, otra cuestión que hemos planteado como muy básica es compartir contenidos educativos, que es muy importante, que están ahí, que además, digamos, hay un acervo ingente entre lo que tenía la OI y lo que tenemos muchos países de la región. Pero por otra parte, y también ahí he hecho alusión al tema, Ana Capilla, y es el tema de la formación de docentes. El docente puede entrar en un repositor de contenidos, pero al final a veces no sabe qué hacer con ellos. La capacidad de un docente para virtualizar sus enseñanzas es un reto muy importante en este momento porque todo el cambio metodológico y cambio histórico entre educación presencial y distancia y con ese potenciamiento que se va a ocurrir recae básicamente que nuestros docentes, nuestros profesores y profesoras sepan cómo trabajar en educación virtual. Hemos hecho una primera convocatoria de 680 becas para profesores para que puedan virtualizar y aprender a virtualizar contenidos y ya les digo que en 680 becas hemos tenido casi 1.300 solicitudes. La demanda pone de manifiesto que hay interés notable a trabajar en esa lógica. Y por último, ya para terminar esta intervención, que creo que puede ser resumen, o puede ser, por mi parte, me gustaría incluso que sería un cierto propósito compartido, y ese fortalecimiento de todo lo que es multilateral. Decía antes que de esta crisis dicen que salimos más fuertes. Vamos a ver con qué. Me gustaría ver qué insumos para salir más fuertes. La segunda parte, que salimos con una conciencia de que o salimos todos juntos o no salimos. Somos una región con una economía muy compartida, con problemas muy comunes, y todo lo que se trabajo multilateral es fundamental en este momento. O compartimos, o defendemos conjuntamente, o avanzamos conjuntamente, o me temo que cualquier que quiera salir, digamos, de forma unilateral y él solo va a tener escasas posibilidades de éxito. Y yo ahí lo que puedo hacer es que, vuelvo a lo que decía al principio de mi intervención, la OI
es un organismo multilateral, tenemos 70 años, es mucha vida por delante, presencia en todos los países y podemos ser y queremos ser un organismo de apoyo a esta salida compartida, conjunta y fortalecida a la crisis. Y no hacerlo además de forma unilateral. El ejemplo que tenemos más próximo, más cercano, es con el caso de IESAL, el Instituto de Educación Superior de UNESCO. Hemos firmado un convenio con ellos, estamos trabajando muy conjuntamente con ellos a través de producción de informes y de trabajo compartido, y creemos que en este empeño, pues el trabajar un organismo solo tampoco tiene mucho sentido. Todos podemos aportar, todos podemos sumar y todos podemos construir un futuro mejor. Insisto en que para nosotros, para la OI, la educación superior se ha convertido en una prioridad. Creo que en muy poco tiempo, hemos demostrado que estamos así trabajando en ese sentido. Y en segundo lugar, creo que este tipo de foro como el que se nos ha ofrecido en esta ocasión es idóneo para trabajar, compartir y reproducir, porque creo que esto no puede ser, ni debe ser, ni queremos que sea un hecho aislado. A todos muchas gracias, cuente con nosotros, estamos ahí y vamos a ir avanzando conjuntamente. Ahora de forma virtual, ojalá que sea muy pronto, que podamos compartirlo en presencia, como tuve ocasión no hace mucho, de forma muy grata, de celebrar nuestro 70 aniversario allá en Santo Domingo, en un monumento allá del mar que es simbólico para muchas cosas. Para todos, muchas gracias y quedamos abiertos a compartir, a seguir construyendo y trabajando juntos de la forma que sea más conveniente para cada caso. Agradecemos de manera muy especial las reflexiones y propuestas del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, y de esta manera llega el cierre de nuestro webinar sobre el presente y el futuro de la virtualización de la educación superior en República Dominicana y en Iberoamérica. Queremos también agradecer los valiosos aportes de los expositores nacionales, la doctora Odil Camilo y los doctores Miguel Escala, José Armando Tavares y Julio Sánchez Mariñez, así como la exposición del especialista de la OEI, la doctora Ana Capilla. Queremos agradecer también muy especialmente a todas las personas que desde toda Iberoamérica se han dado cita en este espacio de reflexión. Más de 400 personas se han unido, o sea que muchas gracias por estar. En los próximos días, a través de nuestra página web y nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar, las presentaciones, pero también las respuestas de nuestros expositores a todas sus preguntas e inquietudes, o sea que pueden estar atentos a nuestras redes. Quiero también destacar que este es el primero de una serie de webinars que estaremos llevando a cabo en el marco del Laboratorio de Ideas de OEI y nuestro compromiso con la generación de conocimiento que contribuya al desarrollo educativo, científico y cultural de todos nuestros países y toda la región. Esperamos que estas reflexiones y provocaciones sean de movilización y para el fortalecimiento de la educación superior de nuestra región. Muchísimas gracias por estar aquí. Mucha salud para ustedes y sus familiares y feliz resto del día. Hasta la próxima.